to whatever they say, you ask them, why is that important to you? Lo que quiera que digan ellos que les importa sobre el negocio es también como que el factor que tiene que convertirse en su factor también importante de perseguir. And then once they tell you that, then ask them again, and why is that important to you? Y una vez que les pregunten a ellos, pregúntense también ustedes el por qué es importante para ustedes. And you might need to ask them that 4, 5, 6 times until you get to the heart of why they really want to build the business. Y realmente yo tendrán que preguntar unas 5, 6, 7 veces para que puedan realmente conocer el motivo dentro de su corazón para construir este negocio. Making more money is not going to keep someone building the business when they don't want to. Hacer dinero no va a ser al final el motivo más poderoso para seguir en este negocio. But making more money so that I can fix my daughter's car so that I don't have to worry about her driving home at 10, 11, and 12 o'clock at night, that will get someone to build a business. Sí, pero realmente ese dinero que voy a hacer con este negocio me va a ayudar a reparar el coche de mi hija para no tener que estarla manejando a ella a las 10, 11 de la noche. Así que realmente sí se vuelve un factor importante. The why that is in their heart is the thing that's going to have people go to work when it gets hard, because it will get hard. La verdadera razón dentro de su corazón para construir este negocio es lo que los va a hacer, los va a motivar seguir trabajando en este negocio. When you can show them that this business can help them accomplish that, that's when people get excited. Cuando ustedes les demuestren, les prueben que pueden lograr esto, eso es lo que realmente va a entusiasmarles sobre continuar aquí. The people who do really well in this business versus the people who don't, the difference is they know why they're building the business. La gente, lo que hace la diferencia entre la gente que logra hacer el negocio y la que no lo logra es realmente la que logra diferenciar estas cosas, reconocerlas. So every one of you also should also know your why, where it makes your heart skip a beat. Así que todas las personas que están en este negocio deben de reconocer qué es lo que mueve realmente a su corazón para hacer esto. When we first got into this industry, the reason why I wanted to build this business is because I wanted to be able to stay at home with my kids. I did not want to take my kids to daycare because every time I took them to daycare, they would cry. Un motivo o el motivo que me llevó a mí a empezar este negocio fue el poder estar con mis hijos. Yo no quería llevarlos a la guardería y dejarlos llorando. Every time I looked at my children, it made me want to work harder. Cada vez que yo volteaba y veía ver a mis hijos, me hacían querer trabajar más duro. Today, why I build the business is I don't ever want to say no to anybody I love if they need medical care. El día de hoy, una de las cosas que me mueve también a trabajar es todas esas personas que no cuentan con cuidado médico o seguro médico, una cobertura para poder cubrir sus necesidades médicas. So if you don't have a why that's that strong, you have to ask yourself the question, why is this important to me? And why is that important to me? Así que si aún no lo han hecho, tienen que reconocer ese factor que los mueve a hacer este negocio. As you bring people in, and even the team members you already have, you have to know their why, where it's that strong. En tanto traigan más gente al negocio o inclusive la gente que ya tienen incluida actualmente, deben de estar seguros de conocer estos motivos de estas personas. And if you don't have it, you have to work with them until they can develop that why. Y si no
ellos no lo conocen o no lo saben, tienen que trabajar con ellos para que desarrollen esos motivos, esas razones de poder. I was working with somebody on a why, and they told me their teammate has a really good, strong why. Estuve trabajando con una persona sobre su por qué y realmente tenía un muy poderoso por qué. She said their why is because they're a single mom with 3 kids and they want to be able to provide for their 3 kids. Dice que ella es una mamá soltera de 3 niños y que ese es su motivo más poderoso, sus 3 niños. And she told me, and I told her that was a terrible why, and she was shocked. Yo le dije que era un terrible por qué y ella preguntó por qué. The reason why it's a terrible why is she's already doing that. She's already taking care of her 3 kids. Dice, eso es un terrible por qué, porque eh, ya te estás encargando de ellos, ya te estás encargando de tus 3 hijos. Now, when she took the exercise and started asking her, and why is that important to you? And why is that important to you? And why is that important to you? She got down to the real why. Una vez que empecé con ella a practicar este ejercicio del por qué, realmente llegó al por qué. Because when she got to it, she said she was tired of telling her children no because there just was not enough money. Porque se dio cuenta de que se cansó de que decirles a sus hijos, no, 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 porque realmente el dinero no era suficiente. So you have to develop this skill to be able to ask somebody why is something important to them until they get to the final why. Así que tienen que desarrollar esta habilidad del ejercitar a las personas en su por qué y por qué hasta que lo tengan bien perfeccionado. When you get to somebody's why that makes their heart pound, you now have the ability to stretch that person beyond where they're comfortable. Una vez que reconocen ese motivo poderoso que hace latir el corazón de esa persona, lo pueden llevar más allá de su esfuerzo normal. La pueden hacer trabajar más fuerte por ello. So you can actually have them stretch and have conversations that they may not want to have, but their why is bigger than their excuses. Así que van a poder llevarlos a esa conversación en la cual su razón o su por qué va a ser mayor o más poderoso que sus excusas. Okay. So one of the reasons why people can have more success than others is the posture that they take with the business. Así que uno de los factores determinantes para que una persona sea exitosa en este negocio es la postura que toma ante el negocio. Posture comes with confidence in your own ability as well as the opportunity of the business. La postura viene en la confianza que tengan en ustedes mismos. When we first started in this profession 17 years ago, we were terrible at it. Cuando empezamos esto hace 17 años, nosotros éramos terribles. But we knew with 100% confidence we could get better. Pero estábamos 100% confiados en que podríamos hacerlo mucho mejor. And no matter where you're at, whether you're really good or you're really bad, you must have confidence that you can get better. Y no importa qué tan bien o qué tan mal piensen que lo hacen, deben de estar 100% seguros de que pueden hacerlo mejor. If you have the confidence of being able to get better, you will have more conversations. Y si están confiados en lograr esto, van a poder desarrollar más conversaciones. One of the things that you have to do on a regular basis to have confidence in the business
is you have to list why this is a great business on a regular basis. Y de manera muy regular, frecuente, tienen que enlistar o hacer una lista del por qué este negocio es bueno. If you don't have that present every day, it makes it really hard to speak with confidence about the opportunity. Si no tienen esta lista bien identificada y la revisan regularmente, va a ser difícil que tengan estas conversaciones. So you have to marry a very, very strong why with confidence in the opportunity. Así que deben de construir un muy poderoso por qué junto con la fuerza de la oportunidad. When you have those two married, then you can have conversations with people with more confidence. Así, cuando ustedes tienen estos dos factores bien alineados, van a tener mucha más confianza para tener estas pláticas. It'll actually change the way you stand and the way you speak. Y realmente también tiene que ver hasta con la manera en que se paran y hablan y conversan. A strong why will have you do things that you wouldn't normally do. Un muy poderoso por qué les va a llevar a hacer cosas que ustedes regularmente no harían. You wouldn't run out into 4 lanes of traffic, but you would run out in 4 lanes of traffic if your baby was out there. Ustedes pueden irse en una carretera de 4 carriles, pero no lo harían si su bebé estuviera por allí. Es decir, que se lo fueran a llevar. If your baby wasn't out there, you wouldn't run out there. But if your baby's out there, you all of a sudden feel like Superman. Ajá. Si ustedes estuvieran en una situación normal, pues realmente no importaría. Pero como allá afuera está su bebé, ustedes son Superman. Yeah. So as you talk to people, just one of the things I would always recommend also is as you're talking to people, it's very important you work closely with your mentor. Una vez que desarrollen estas conversaciones, es muy importante que estén muy pegados con su mentor. You have to get coaching so that you can improve your results. Tienen que tener un excelente coacheo para poder mejorar sus resultados. Okay, Margarita, you're going to have to cover this part very carefully, okay? Okay. So you're here and you want to get here. Así que ustedes están aquí, pero quieren llegar aquí. And as you take action, you might be a little off. Y mientras empiezan a desempeñarse o hacerlo, se pueden salir un poquito de ruta. And as you get coaching, they can correct you. Y mientras estén siendo coacheados, pueden irlo corrigiendo. And then you'll take action and you'll be a little off. Y entonces ejecutan una acción y pueden volver a salirse. And when you get coaching, they'll correct you. Y entonces nuevamente son coacheados y vuelven a ser corregidos en el rumbo correcto. And eventually you'll get to your destination. Y eventualmente van a llegar a su destino, a donde quieren estar. But if you don't get coaching and you take action, pero si no son bien mentoreados y ejecutan una acción, and you continue to take action without coaching, eventually you're in the wrong direction. y continúan ejecutando esa acción sin ser coacheados, eventualmente se van a salir de dirección. You have to know that your job is to go from here to here and get better. Tienen que saber que tienen que ir de aquí a aquí y tienen que hacerlo lo mejor posible. Our business is a bunch of small skills you have to master over time. Nuestro negocio es un montón de habilidades que tienen que construir durante el tiempo. So one skill that we talked about is having a strong why and helping someone develop a strong why. Así que una habilidad es construir un porqué poderoso y ayudar a otra persona a construir ese porqué poderoso también. Another skill is having confidence in the business. Otra habilidad es construir confianza en el negocio. Some people think you have it or you don't. That's not true. It's a skill you can develop.
mucha gente piensa que o lo tienes o no lo tienes. No es cierto, es una habilidad que tú desarrollas. Another skill is to have incredible posture in speaking to people. Y otra habilidad es tener una increíble postura a la hora de conversar con las personas. No quería hablar, señor. Another skill you have to have is to be able to follow up well. Otra habilidad que deben de tener es dar un excelente seguimiento. Remember that in our business, we're fishing. Recuerden que en nuestro negocio nosotros estamos pescando. When somebody shows an interest in your business, your job is to fish and reel them in. Cuando alguien está interesado en el negocio, lo importante es pescarlos y agarrarlos bien. If you've ever been fishing and the fish bites, the last thing you want to do is yank it because you'll lose the fish. Si alguien ha estado en pesca, lo último que quieres hacer a la hora que el pez pesca es jalarle porque el pez escapa. When you feel that bite, you want to just reel it in slowly so that they can get on the hook. Cuando ellos cazan la carnada, lo que tienen que hacer es de manera muy lenta jalarlos poco a poco. So when someone shows an interest in your products or your business, the last thing you give them is information. Así que si alguien está realmente interesado en tu negocio, lo último que le das es información. That seems very counterintuitive. Like it doesn't make sense. Sí, eso sería muy poco intuitivo, no haría sentido. When someone is interested, you want to ask questions. Cuando alguien está interesado, lo que tú quieres es hacer preguntas. This is how you reel them in. Esa es la manera en que los interesas. So when someone shows curiosity about the business or the products, ask them what is it that has them curious. Así que si alguien muestra curiosidad, pregunten en qué radica su curiosidad. ¿Por qué les llama la atención? So if they're asking about the opportunity, ask them what is it about the opportunity that they want to know about. Sí, así que si alguien les pregunta de qué se trata la oportunidad, ustedes pregúntenles específicamente qué parte de la oportunidad les interesa. ¿Por qué les interesa? And they may say, I want to make some more money. Y ellos puede que te digan, pues, ¿por qué quieren hacer más dinero? And you want to ask them the same question. And why is that important to you? Y ustedes les van a preguntar, ¿y por qué eso es importante para ti? What is it that you're trying to accomplish? ¿Qué es lo que estás tratando de lograr? And you want to listen for what they say. Y tú quieres escuchar lo que ellos te digan. Keep asking enough questions until you can get a picture of the problem they're trying to solve. Siguen haciendo preguntas hasta que ustedes tengan una fotografía completa del problema que ellos están tratando de solucionar. You don't want to try to push the opportunity. You want us to be a solution to the problem they have. Ustedes no quieren empujar un problema, sino empezar a construir una solución. Asking enough questions and listening, they will tell you what the problem is. Si ustedes siguen haciendo estas preguntas, ellos al final acabarán dándoles respuestas. This is the exact same thing with customers as well. Es lo mismo con clientes. If someone says, I want to know about that sleep product, Si yo pregunto, yo quiero saber sobre ese producto, you want to ask them, what is it that you're struggling with? tú les quieres decir, ¿con qué estás batallando? ¿Qué es lo que te está haciendo difícil? And how long have you been struggling with that? ¿Y por cuánto tiempo has estado batallando con eso? And what is that like for you every day, struggling with that sleep? ¿Y qué es, o sea, lo que significa para ti estar lidiando todos los días con ese problema?
And they'll start to tell you all the things why they need better sleep. Y ellos te van a empezar a decir el por qué necesitan dormir mejor. And when they painted the picture of this struggle that they've had for months or years, when you tell them what this will do, they'll see this as a solution to the problem. Y cuando tú les explicas lo que esto puede hacer, ellos lo van a ver como una solución real. When you have painted that picture, when you follow up, it's much easier to follow up. Hey, I want to help you with being able to sleep so that you can work. Whatever it is that came out of it, you can use that in your follow-up. Toda la información que te den te va a dar mucho mejor capacidad para dar seguimiento. It's fishing. It's reeling them in with the information they have given you. Es realmente como estar pescando con toda la información que te están dando. What a lot of new members will do is they will give someone information, but it's not necessarily the information that that person is looking for. Es posible que estés percibiendo mucha información, pero esta persona no es realmente la información que posiblemente te esté dando. Puede que haya ahí información confusa. Yeah. So asking the right questions will give them the exact information that they're looking for. Así que preguntar las preguntas correctas y precisas es la manera en la que tú podrás conseguir la mejor información. And this is also a skill that you can develop over time. Y este también es una habilidad que desarrollas con el tiempo. You may want to write down a few questions that you can ask either a customer prospect or a member prospect. Tú puedes hacer una lista con estas preguntas que puedes hacerle un prospecto o a una persona interesada. Both types of prospects, you can always ask them, what is it that you're struggling with? A ambos tipos de prospectos o de personas les puedes preguntar con qué es con lo que estás batallando. You can also ask them, how does that affect your life? Y también cómo es que eso está afectando su vida. And if that wasn't the case, what difference would that make for you? Y si ese no fuera el caso, ¿cuál sería la diferencia para ellos? Do you get just guiding them in the right way of thinking? Y debes de irlos guiando en la forma correcta de pensar. The other thing is too, as you're bringing in new members, your job is to help them get a win. También otro factor importante es que mientras tú estás trayendo personas, debes de también preocuparte por el cuándo. So your job is not to make them successful. Your job is to give them the information so that they can be successful themselves. Así que tu labor no es hacerlos exitosos, sino darles la información con la cual ellos van a ser exitosos. But there are certain things you can develop that's going to help you with doing that. Y hay ciertas cosas que tú puedes desarrollar que te van a ayudar a hacer eso. So the number one thing you can do is make sure you've got their why. Así que la primera es el asegurarte de que tienes su porqué. The second thing you can do is when you sponsor them, you want them to stretch themselves and get the biggest activation package they can get. La segunda es llevarlos a conseguir el mayor paquete de activación posible. The activation package, although it gets you a bigger bonus, it's not about that. Y aun cuando el mayor paquete de activación te da el mayor bono, no se trata exactamente de eso. It's about setting up your new members so that they can have success in the business. Es el preparar a tus nuevos miembros para que sean exitosos en el negocio. I always tell new prospects that they should get the activation package that is going to have them treat the business seriously. Yo siempre les digo a los nuevos miembros que deben de conseguir el paquete de activación que les lleve a tratar el negocio de manera seria.
For some people, investing $400 will have them treat the business seriously. Y para la gente que llega a invertir $400 en este negocio, los va a llevar a tratar este negocio de manera seria. For some people, they need to spend $1,500 to treat the business seriously. Para algunos será el invertir $1,800 para llevar este negocio de manera seria. They need to invest what they will not walk away from. Ellos necesitan invertir el monto exacto que no los hará alejarse del negocio. In this business, you've got to make it so that it's harder to walk away than it is to stay and work the business. Lo que tienen que lograr es que sea más fácil quedarse dentro del negocio que salirse de él. Someone who only pays the $49.95 membership, they can leave anytime because the investment is not very big. Cualquier persona que pase $49.99 por el negocio, ellos se van a ir. No están invirtiendo. When the risk isn't big, their commitment isn't big either. Cuando el riesgo es mayor, el compromiso es mayor. If someone buys our 800 BV ambassador package, they're not walking away from that. Si alguien está construyendo la canasta de 800, ellos no se van a marchar del negocio. Plus, at the ambassador package, they qualify for the bigger bonuses. Además, cuando se meten con el paquete embajador, ellos están construyendo el negocio. Which means they'll start making bigger checks much faster. Porque están haciendo cheques más grandes en menos tiempo. So remember, when you have the double up, double down qualification, they're gonna start making 40% on new members joining. Así que cuando tienen el double up, double down calificación, van a tener mayor posibilidad de crecer el negocio. And then when someone gets a bigger package, they also have different posture in the business as well. Así que, y también cuando adquieren diferentes paquetes, las personas tienen diferentes posturas hacia el negocio. And being able to talk to somebody about purchasing a bigger, that is also a skill set that you have to develop. El poder hablar de un mayor monto de inversión en el negocio con una persona, eso también es una habilidad que se tiene que desarrollar. For some of you, you did not come in at the ambassador package, so you don't have confidence you can talk to someone about purchasing one. Así que si ustedes llegaron al negocio sin adquirir un ambassador package, necesitan conversar tal vez un poco más sobre cómo es el negocio. It's not about what you did, it's about your confidence in being able to have that conversation. Y no se trata de lo que hicieron, sino de qué conversaciones pueden desarrollar para llevar a cabo el negocio. You have to believe with 100% confidence that is the best thing they can do. Y deben de estar 100% seguros que esa es la mejor opción que pudieron haber tomado. You have to have confidence that this opportunity is the opportunity that will make the biggest difference. Si ustedes se convencen o están convencidos de que esta oportunidad es la oportunidad, entonces ya entendieron todo. For some of you, you need to be talking to other people, hearing their stories until you have a story of your own. Y pueden empezar a escuchar otras historias, escuchar las historias de la gente hasta que ustedes tengan su propia historia. Every single top leader in this entire profession started with no customers and no team members. Todos los top leaders de este negocio empezaron sin nada, sin historias, sin nada. Everybody had to start somewhere, and you can build your own confidence from someone else's stories. Y ustedes pueden construir su confianza a partir de estas historias que escuchan. And that's a skill that you have to develop over time.
y también es una habilidad que tienen que desarrollar con el tiempo. If there is one thing that I can teach you, it is the confidence that you can get better. Si hay algo que yo les puedo enseñar, es el hecho de construir una confianza absoluta. We have a lot of skills that you have to master, and you only have to get better every day. Hay varias habilidades que tienen que construir en ustedes mismos y lo tienen que hacer todos los días. We didn't have all these skills overnight. It happened over time. Estas habilidades no las construimos de un día para otro, del día para la noche. Tuvo que pasar un tiempo para tenerlas. When we started in this industry, there were no training videos. This was my training video right here. Cuando empezamos en este negocio no había videos de entrenamiento. Este cuaderno es mi video de entrenamiento. I have tons of notebooks like this, and anytime I was at a training, I would take notes. Y tengo toneladas de cuadernos de estos y cada vez que tomaba un entrenamiento, yo tomaba notas. And I would take one or two skills and I would apply it newly every week. Y yo tomaría una o dos herramientas que me daban y las aplicaba cada semana. And I would keep working on those skills until I was better at that skill. Y trabajaba esa habilidad cada vez hasta que me salía. And I would take one or two new skills and learn those over time. Y tomaba otras dos nuevas habilidades o herramientas y las practicaba cada semana. And I would go back through my old notes and read them again and learn new things. Y regresaba a mis viejas notas, las leía y aprendía de nuevo. And over time, I got better. Y con el tiempo mejoré. And even today, we're still learning. Y incluso hoy todavía estoy aprendiendo. So when I'm with Jeff or I'm with Costa, I'm always asking questions. Así que siempre estoy haciendo preguntas. When you understand that you can get better at the skills in this business, you will start to succeed. Cuando entiendas que puedes mejorar cada vez aplicando estas herramientas, vas a empezar a tener éxito. I have a few more minutes if anybody wants to ask some questions. Tengo un par de minutos más para preguntas si alguien quiere comentar o preguntar algo. Maggie, pregúntale todo este vertiginoso cambio con la pandemia, que la gente está muy conectada con la parte digital, que sabemos que en Estados Unidos también están usando mucho la parte digital. ¿Qué nos puede decir acerca del contacto físico y de la construcción de las redes a través del contacto físico? La manera de construir hoy día, después de la pandemia, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Qué nos puede sugerir? The question from Vivian is like, while the pandemic times, we were building the business on the distance virtually. There were no presence, no contact. So how have you been managing that? What's been the transformation or the difference between the times building business while pandemic times and now that we are approaching to people again? Yeah. So one of Mhm. the things that we did moving into the pandemic is everything moved online. Sí, durante la pandemia todo se hizo en línea. So one of the pitfalls of moving online is you don't have natural interaction with people. So una de las fallas de esto es que no tienes interacción presencial con las personas. So we moved a lot of activity into a Facebook Messenger chat group. Así que todo lo movimos a un grupo de chat en Facebook.
So in the chat group, people can ask questions and everybody can see the answers and the questions. Así que en el chat todo el mundo podía ver las respuestas y los comentarios de todos. And in the chat group, when someone accomplishes something, everyone can say congratulations. Así que si, por ejemplo, alguien obtenía un logro o algo padre que celebrar, todo el mundo felicitaba dentro del chat. That helped replace the meeting after the meeting we used to have. Eso reemplazó el reunión después de la reunión que solíamos tener. Remember, after a meeting, everyone would go eat together. En el meeting, after the meeting, todo el mundo se iba a comer. And during the dinner, you would have natural coaching and natural sharing that would happen. Y durante ese tiempo de cena presencial, todo el mundo podía coacharse y comentar. And when the pandemic happened and we only went to Zoom, what was missing for a lot of people is that interaction. Y lo que mucha gente extrañó cuando el Zoom, pues fue ese tipo de interacción, porque ya no la había. So a chat group helps with that. It doesn't fix it, but it does help with it. Así que un grupo de chat ayuda, no lo sustituye, pero ayuda mucho. In cultures like Mexico, where being together is a very cultural thing, it makes it very difficult. En culturas como la de México, donde la gente le gusta juntarse y andar, esta parte es muy difícil. But the chat group or a WhatsApp group where people can interact and feel like they belong will help. Pero un grupo que puedan tener en Facebook, en chat o en WhatsApp, que les ayude a interactuar, puede muy bien mantenerlos unidos, tener esta sensación de pertenencia. But now that we're moving back into in person, I think that'll help a lot too. Pero y ahora que nos estamos de nuevo moviendo a la presencialidad, esto también puede ayudar mucho de cualquier manera. But I think when you can do both things well, online as well as in person, that's going to make for a really great business. Y claro, si se pueden combinar las dos cosas, la parte de en línea y la parte de reunirse, puede ayudar muchísimo al negocio. Yeah. Excellent. Thank you so much, Mary. You're welcome. I can't wait to meet you, Vivian. I have heard so many wonderful things about you. I'm very glad to meet you too in Dallas next month. Yes. Okay. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Chicos de la sala, ¿están atónitos o qué? Faltaría ver, o sea, hola. O sea, a mí me ha costado un buen de trabajo, escuché todo como el que, pero, o sea, no desinformación de más, pero con esta mismo de que es esencial, que si en línea, que si el WhatsApp, o sea, está difícil llegarle como al clic. Me he encontrado con gente como que no le di la información toda por no dársela y ya, no me contestó. Y al revés, ¿no? O sea, como que cómo hallarle en esta, ahora sí que en esta situación que vivimos, el que anda al día, el que no tiene el tiempo, que porque no tiene el Zoom, que porque no tiene la forma de que el video, que si por las aplicaciones, que no está tan conectado con la tecnología, conectarse y cómo darle esa información precisa o cómo motivarlo a que te conteste, a que haya una retroalimentación WhatsApp, porque me dice, envíame todo WhatsApp, ok, pero no le quiero soltar todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy? ¿Cómo genero esa retroalimentación? Lorena is saying that she's kind of struggling with first the thing of not providing much information, but people requesting information, and also the fact that people are not very handy with digital, like WhatsApp or interacting media. So prospects request to her more information, and she
sometimes they don't answer or they don't replay back. So she has not been able to find the right click to hook them up. So what will be the mixture there? Well, is this every prospect or just one or two prospects that she's had ¿Esto te struggle? pasa con casi todos tus prospectos o es nada más uno o dos? Pregunta ella. Pero ahora, yo estoy reciente, estoy iniciando y he aprendido mucho de Vivian. Y por eso estoy como practicando a prueba de error, pero me encuentro con esos detalles. Y ahorita que ella precisamente dice lo mismo, igual que Vivian me dice, no sueltes la información, hay que darla como digerida, como paso, como ir conquistando, ¿no? Ir sabiendo que, pero hay veces que no, pues, no, ya en cuanto le das poco, ya le dices la mínima, te invito a seguirme, es más, por WhatsApp, está bien, lo hacemos por WhatsApp. Nomás te envío este video, pero te pido que me retroalimentes. Todavía no te doy precios, todavía no te doy esto, nomás te doy de qué tratan los productos, qué te gustó, qué te pareció, una retroalimentación, pero como no di, a lo mejor no sé. Eso es lo que yo me he encontrado. That what she's been finding is people who wouldn't replay back to her. Básicamente es que no te contestan, ¿verdad, Lorena? They Así wouldn't es. replay back. She will send a video, but they wouldn't replay back. Part of it is she's not asking the questions to find out what they're looking for first. Que primero te sugiere que hagas las preguntas adecuadas de qué es lo que ellos están buscando. Por eso, sí, Principalmente han sido negocios. Y los invito al Zoom, es que no tengo el Zoom, es que a mí no, eso no me va. Entonces digo, pues, te voy a invitar a seguirme paso a paso y ahí para jalarlo al Zoom o jalar lo que tú me des, o sea, Vivian me dé como que la pauta a seguir, pero le doy el primer paso de los videos de qué tratan los productos y le pregunto, ¿qué te parecieron? por eso, Porque me hablan, no, pues yo por lo natural, por ahorita, esto. ahorita hay que enfocarnos en preguntas que obviamente nos lleven un poquito más allá. Eso yo te puedo ayudar en privado. Es como ya te lo he dicho, son habilidades que tú tienes que desarrollar, como lo está diciendo Mary, pero tiene mucho que ver con la parte de que ellos te compren, no tú les vendas, que tanto hemos platicado. Eso va, Sí. poco a poco vas a desarrollar esa habilidad. ¿Alguna otra pregunta, Lore, que le quieras hacer a Mary? No, básicamente iba enfocada a que sí he encontrado que sí les he lanzado tal cual la pregunta como me dicen, en negocio, ok, vamos paso a paso. ¿Te parece que en WhatsApp paso a pasito, pero tú me encargas de responderte si ya viste para que haya una retroalimentación y no yo me sienta como ustedes, o sea, como que me sienta la del micrófono hablando acá yo, como dicen, con las cámaras apagadas. Ya te contestó Mary eso, que es porque no estamos haciendo las preguntas indicadas, pero ya la forma la vemos tú y yo en privado en entrenamiento, ¿te parece? Ok, para darle lugar a los demás. Gracias, chula. Sí. Mayra. Sorry, Mary. Okay. Mayra. Lo siento. ¿Tenemos tiempo todavía para una última pregunta? Do Mary? we have time for Yes, go ahead. Okay. Thank you. Bueno, mi pregunta es, independientemente de las preguntas que debemos de hacer para poder dar de manera adecuada con la necesidad de, pues, ya sea cliente, prospecto o miembro. Si el día de hoy enfrente de ti, nosotros fuéramos de manera personal y fuéramos parte de tu equipo y fuera la primera vez de la persona que va a iniciar en un negocio multinivel, ¿cuál fuera de todos los consejos tan valiosos que nos has dado, el consejo que tú crees que es el cimiento, aparte de las preguntas, para poder iniciar de manera
efectiva este tipo de negocios de multinivel. Okay, she's quoting a situation. If regardless the right questions to make and all the skills to be built, if we will approach to you and will be the first time that we talk about building the business, what will be the first and main advice that you will give to do to build a solid foundation in this business? If I'm approaching someone I know to look at the business, what I do is I compliment them and tell them why I would love to work with them. And then I tell them, I want you to look at my business. If it's someone I know. Si se tratara de alguien que yo personalmente conozco, lo edificaría, lo llenaría de cumplidos y le diría que la cuestión no tanto del negocio, sino entiendo que es el approach, la manera en que te acercas a la persona, dándole confianza. Pero entiendo que si es alguien que tú conoces y entonces le invitas a conocer el negocio. Pero la primera es edificarlo, cumplimentarlo y decirle que tú estás ahí para él. For instance, if I was talking to Vivian, I would say, Vivian, you are an incredible businesswoman and I would love to work with you. Will you please look at my business so that we can work together? Si, por ejemplo, me aproximara yo a Vivian por la primera vez, yo le diría, sé que es una magnífica mujer de negocios, me encantaría presentarte e introducirte a mi negocio, a edificarla. Sí, sí. Pero ¿y si no conoces a la persona? And what if you don't know the person? Is it somebody that you've met face to face or someone you've met online? ¿Es Online. alguien que conociste persona a persona o en línea? Cualquiera. Hoy en Well, día puede ser either of the cualquiera. two. You have to find something that would provide an opening. So either something that you can compliment them on, or you can always ask them, do you ever look at new ways of making money? Puede ser desde el punto de vista de hacerles ver la cuestión del negocio para hacer más dinero. Ese siempre es un gancho, ¿no? I'm Pero sí at the es beach la otra right now manera. I'm at the beach right now with my family, and there's these guys that set out the beach chairs in the morning. Estaba con And mi they're really familia en la playa, me reuní con ellos y estaban estos cuates que estaban poniendo las sillas en la playa. And they're really hardworking. So I asked one of the guys, you are a really hard worker. Do you ever look at new ways of making money? Oigan, ustedes trabajan muy duro. Me acerqué y les dije, oigan, ustedes trabajan mucho, ¿verdad? ¿No les interesaría saber otra manera de hacer dinero? Because I'm always looking for hardworking people to join my team. Yo siempre busco por gente muy trabajadora para que se una a mi equipo. Gente que trabaje duro. Or sometimes if I'm at a restaurant and somebody is waiting on me, they have a good attitude. I say, you have a really great attitude. I love working with people with great attitudes. Do you ever look at new ways of making money? O por ejemplo, alguien en algún restaurante que veo que está trabajando fuerte, me acerco y le digo, oye, ¿no te interesaría saber sobre otras maneras de hacer dinero? Y pues los enrola. So if this question is very specific, do you look at new ways of making money? Esta pregunta es muy específica. ¿Tú te interesan maneras diferentes de hacer dinero? Y esa pregunta es gancho. So I compliment them on a characteristic they have. And then I Los say, complimento sobre una característica que yo vea. then I say, I'm always looking for people with that characteristic to join my team. Yo siempre busco una persona con esa característica para que se una a mi equipo.
And then I ask, do you ever look at new ways of making money? Y siempre después pregunto, ¿te gustaría ver o te interesa una manera distinta de hacer dinero? Ok. Excellent, Mary. One last question, una última pregunta. ¿Alguien la quiere aprovechar? Yo la quiero aprovechar, Vivian, si me das la oportunidad. Adelante. Yo me quiero ir a la parte digital. En el tablero vemos las personas que consiguen muchos clientes de manera digital. Yo siento que el producto es el centro para mí porque la gente, aunque estemos en la virtualidad, si prueba el producto, pues se convence. Es algo, la sensación. Yo le quiero preguntar a ella, ¿qué estrategias podemos implementar de manera digital para que los clientes, pues tener más clientes en nuestra tienda virtual, ¿verdad? Algo que nos dé algunos consejos por ahí, unos tips. What strategies would you suggest on digital platforms that they could use to increase their prospects, their customers on their online store? Is this for through social media or through what digital platform is he referring to? Esto es por por redes sociales. O Sí, pues redes sociales también, por redes sociales, generalmente los tocamos por redes sociales, reuniones Zoom, pues porque sí, porque los contratamos por redes sociales. Yes, it will be social media, Facebook, Instagram. The first thing you need a lot of friends on social media. So as close to 5,000 friends as you can find. Que lo primero es gente que te siga, unos 5,000. 5,000, you said, right, Mark? That's the maximum amount of friends. Es el máximo monto de amigos, llegarle a los 5,000. How do you find those people? ¿Cómo encuentras estas personas? Look at the things that you're interested in and find groups inside of those interests. Identifica tus intereses e identifica grupos dentro de Facebook que tú te puedas unir, que tengas intereses en común con ellos. So I homeschool my kids. So I would look for groups where people are homeschooling their kids. Por ejemplo, yo hago escuela con mis hijos en casa. Yo buscaría por grupos de personas que hacen la escuela con sus hijos en sus casas para unirme a esos grupos. Get active in that group and participate and see who's active in that group. Sé activo en esos grupos, participa y identifica quién es igual, quién participa, quién toma iniciativa. Look at their profile and see if it's somebody that you would want to interact with. And if it is, add them as a friend. Checa su perfil y si tiene cosas en común contigo o que te llame la atención como para interactuar con esa persona, mándale una invitación de amigo. I like Tony Robbins and John C. Maxwell. I would find groups where people are following them as well. Yo buscaría grupos en los que interactúan Johnny Maxwell, las dos personas que mencionó, y yo me buscaría enrolarme en esos grupos también. And that's how you add friends to your network. Y es así como tú agregas amigos a tu red. Part of social media is you must be social on the social media. Una de las factores para hacer estas estrategias es que seas sociable dentro de las redes sociales. O sea, que tengas amigos, que... Do not post every day about the products or the opportunity. Sorry, again. Do not post every day about the products or the opportunity. No posten todos los días sobre los productos o las oportunidades. No. Post about your life and what you're interested in. Postea sobre tu vida y tus intereses. Make sure you get good interaction with the people on your social media. Y asegúrate de interactuar con las personas en tus redes sociales. And then from time to time, share about the products or the business. Y entonces de vez en cuando comparte información sobre el negocio.
You could share about the products in the business every single week, but you have to have more about your life every week. Sí puedes postear cada semana sobre el producto o características, pero lo que sí es que cada semana tienes que postear algo sobre ti, sobre tu vida. You have to figure out what kind of things are you going to post on social media. Who are you on social media? Tienes que definir lo que quieres postear en redes sociales, lo que tú eres, lo que quieres que la gente vea. The 3 top things I post about is my faith, my family, and leadership. Las 3 cosas sobre las cuales yo posteo es mi fe, mi familia y mi liderazgo. And then I sprinkle in things about the business and the products. Y ahí entre pongo cosas sobre el negocio. So the people who are like you, they're going to follow you because they like the main things you post about, and then they're going to naturally see your products in your business. Así que la gente que te sigue va a ver primeramente las cosas que pones de ti y ya entre líneas va a empezar a ver lo que tú pones sobre el producto. But the most important thing is eyeballs on your posts. Pero lo más importante es que haya ojos en tus postings. So you have to increase your friends and make sure you're posting things that those people will like to follow. Así que incrementa tus amigos y asegúrate de postear cosas que a esas personas les gustaría ver en tu perfil. So everybody should, the very first thing they should do on social media is figure out who are you on social media? What are the 3 main things you're going to post about? Así que lo primero que ustedes tienen que definir es quién eres en redes sociales. Las 3 cosas sobre las cuales debes de centrar tus postings. Lo que eres, 3. Y ya de ahí meter la cuestión del negocio. See, I told you my 3 things is faith, family, and leadership. And I shared the groups I would join is homeschooling, John Maxwell, who's a faith man, and Tony Robbins, which is leadership. Así que esos son los 3 grupos que ella frecuenta: homeschooling, Johnny Maxwell, y Tony Robbins. Tony Robbins. Esa. Y las 3 cuestiones sobre las que postea es su fe, su familia y su liderazgo. I didn't even think about that, but my top 3 things are the top 3 groups I would join. It's a natural thing for me. So whatever you post has to be natural for you too. Así que ella lo hizo así sin pensarlo. Así que todo lo que posteen tiene que venir como que natural de ustedes. No nada forzado, sino algo con lo que realmente se identifican. You will never see me post about sports. It's not natural for me. Nunca me verán postear nada de deportes. Eso no viene natural en mí. So you have to find who's your audience, who are your people. Así que tienen que encontrar quién es su audiencia, quién es su gente. Okay, good question. Good. Buena pregunta. Good. Mary, thank you very much. We appreciate a lot your time. We know that already you have like 10 o'clock, I think. So thank you very much. We record this. We're going to share it. And we're going to ask you again for other training, Absolutely. Okay. Absolutely. I'm very happy to do this. So thank you so much for your time. I appreciate it. Can't wait to meet you all at No puedo esperar a verlos Accelerate. otra vez. Thank you very much. Gracias Thank a you. todos. Good night. Mi Maggie preciosa, te debo unos tintos. Muchas gracias por toda tu ayuda. Un placer. Estoy muy Que les vaya nerviosa. muy bien a todos. Gracias. Thank you, Margarita. Welcome, anytime. Gracias. Bye, Gracias. bye. Estuvo muy interesante. Retador. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Que pasen excelente noche. Nos vemos mañana con la reunión de negocios. Gracias. Gracias.